Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno que trae sobre nuestras vidas y sobre todo en este día Yom Shishi, Erev Shabbat, traiga una elevación extraordinaria para todos y cada uno. Bueno, hemos estado meditando y estamos meditando en Igeret Kefa, la carta de Kefa a las comunidades, y dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en el mismo tipo de destrucción que aquellos. Recibiendo el pago terrible de una injusticia, ya tienen por delicia hacer el mal a pleno día, llenos de inmundicia y plagados de manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Kefa estaba, como decíamos en la reflexión pasada, estaba exhortando a la comunidad, porque una cosa es tener el pacto con el Eterno y otra muy diferente es vivir como nosotros queramos. Ciertamente el maestro lo expresaba con sus palabras: porque mi yugo es ligera mi carga. Entonces, esto es muy importante, porque ciertamente el estar al servicio del Eterno, el sujetarnos a un pacto con Él, trae un yugo definitivo. En una relación de un hombre y una mujer, mientras están solteros, no hay ningún yugo. El hombre hace con su vida lo que, entre comillas, decide por él mismo, y la mujer igual. Pero cuando se enyugan, cuando hacen el pacto, entonces el respeto sobre todo y sobre todas las circunstancias y situaciones de la vida está en su esposa. Así lo mismo sucede con la esposa. La responsabilidad del respeto y la honra a su marido está sobre todas las cosas, y consecuentemente ese yugo de alguna manera obliga a poder vivir de acuerdo a esa normativa, a esa condición ahora de pacto. Lo mismo sucede en la vida de nosotros. Antes vivíamos sin pactos, sin promesas, sin Dios, sin esperanza, sin Torah. Pero ahora que el Eterno, quien es bendito, nos ha hallado, nos ha encontrado, nos ha lavado de nuestras inmundicias, de nuestras iniquidades, de toda aquella cosa negativa, mala, muy mala, ahora nosotros debemos entender que tenemos un pacto, y por ese pacto toda esa bendición vino a nuestra vida, y que ahora por causa de estar enyugados, por causa de tener un pacto, tenemos la responsabilidad de sujetarnos a las autoridades superiores y consecuentemente vivir de la manera que el Eterno nos manda, en este caso un estado de pureza, y ese estado de pureza solamente se adquiere cuando nosotros estamos cuidando los mandamientos, los estatutos, los decretos, cuando hacemos nuestra la Torah y la vivimos. En este caso, habían surgido gente, y en la advertencia que hace Kefa, no dudo que en las comunidades había gente que estaba ya en esta condición. En otras palabras, que había violado el pacto con el Eterno, y que se había desligado y relajado en su vida, de tal manera que, como dice acá, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, empiezan a hablar, empiezan la lashon hará, como nuestro pueblo Israel en un momento dado lo hizo en el desierto, como animales irracionales, habla fuertísimo, nacidos para presa y destrucción,
perecerán con el mismo tipo de destrucción que aquellos. Es decir, aquellos que no se sujetan a la autoridad y estos que se relajan de tal manera y que viven como se les puntos suspensivos y consecuentemente por esta razón de vivir como quieren, violando el pacto, haciendo del pacto lo que se les da, lo que quieren hacer. Entonces esto causa una grave disolución y consecuentemente dice Kefa, para estos no hay vuelta de hoja. Son presas de destrucción. Perecerán con el mismo tipo de destrucción que aquellos. Es decir, todos aquellos que se deslizan del pacto, todos aquellos que dicen que tienen pacto y viven como quieren, es como un hombre que viola el pacto con su esposa y la lealtad y la fidelidad no son más que algo que no tiene sentido ya para él o para ella. Entonces, esto es grave porque de alguna manera se ha roto el pacto y esta impureza, iniquidad, maldad permea en la mente, en el corazón, y hay niveles de iniquidad, hay niveles de impiedad, hay niveles de incumplimiento de la Torá, pero una de las cosas que tenemos que pensar mucho es precisamente que no nos podemos deslizar de ese pacto y que la manera mejor de cuidar el pacto es viviéndolo y manteniéndonos en el camino, haciendo rectificaciones constantes en nuestra vida para así mantenernos calientitos, para así mantenernos en pureza, para así tener una relación viva con el Eterno, quien es bendito, que al final del día esa fue la razón por la cual envió a Mashiach. El hombre estaba perdido y estos hombres, desgraciadamente, ya teniendo el recurso, el medio al Mashiach, decidieron vivir unos alejados y haciendo de la autoridad impuesta por el Eterno, haciendo lo que lo que querían, violando esa autoridad, y consecuentemente estos que no solamente violaban la autoridad, sino se relajaron más y que, como dice acá, viven como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Eso es algo muy relajante en la vida de la gente. Hay gente que conoce al Eterno, se le revela la verdad, pero se aleja de ella. Se vuelve, da la espalda a lo que en un momento dado el Eterno le otorgó como una bondad, como una misericordia. Dice, recibiendo el pago terrible de su injusticia, porque es injusticia, ya que tiene la delicia de hacer el mal a pleno día. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay un descaro total, absoluto de este tipo de gente. O sea, se relaja. La situación es que no es de la noche a la mañana el alejamiento, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que empieza con que ya no ora. Hay gente que empieza con que ya no lee Torah. Antes leía la escritura, ahora ya no la lee. Antes le interesaba compartir, ahora ya no comparte. Antes estaba en primera fila hasta esperando que abrieran la sinagoga para orar y para estar en el servicio de Shabbat. Ahora no le importa si llega, si no llega, si llega a tiempo, si no llega a tiempo. Y eso va relajando su vida. Antes le importaba mucho la puntualidad, ahora ya no. Antes se conectaba, ahora se le olvida conectarse, porque eso trae consecuencias. Y un alejamiento total se va dando cada día más y más y más y más. Y por lo tanto, ese es el resultado de que una persona no se mantiene
calentito. Visiones de Elohim lo manejaría diciendo que a los tibios los vomitará Hashem de su boca. Dice, mejor es ser frío o caliente que tibio, porque el tibio ya no le importa nada, o sea, hasta cierto punto es gente que conoció, pero que aunque sabe, no vive. Aunque sabe, ya no es caliente. Pero tampoco es frío porque sabe. Y desgraciadamente a estos tibios el Eterno los vomitará de su boca, pero no solamente eso. Por el hecho de haber conocido la verdad, están en una condición terrible de juicio. Y eso es una realidad. Por eso los maestros del Brit Hadashah enseñan y dicen que les hubiera sido mejor no conocer la verdad. Y no porque sea malo, sino porque ellos revertieron toda esa bondad y toda esa gracia del Eterno por juicio. ¡Wow! Entonces, no es jugar. Aquí no se juega, mis amados. Y tú tienes que saber que todos tenemos ideas, todos tenemos pensamientos, todos tenemos subidas y bajadas, pero no es de un piadoso, no es de un justo de las naciones dejar botada su vida espiritual y arriesgarse a este tipo de situaciones graves. Es un error y es un error garrafal, diríamos, que lleva nada más ni nada menos a exponerse a una situación que no es digna. Al final del día, mira, el Eterno no le cae por sorpresa. Él sabe quién va a llegar y quién no va a llegar. ¿Quién falla? O sea que no hay seguridad en el pacto. El pacto es seguro. El problema es cómo vivimos nosotros. Coraj estaba dentro del pueblo de Israel. Era un hombre con sabiduría, con entendimiento de la Torá. Pero se dejó llevar por la voz, se dejó llevar por la inhara, se dejó llevar por los deseos de su carne y la vanagloria de la vida y terminó desgraciadamente muy mal. Y eso es la gravedad del asunto. El problema no es el pacto, porque el pacto y todos los pactos que el Eterno establece son verdad. Lo que nosotros hagamos con el pacto, como en un matrimonio, una pareja puede decidir si es fiel a ese pacto y en este caso a su esposo o a su esposa. Ellos deciden, o todo lo contrario. Pero al final del día, la parte que no cumple es la afectada, no el que, se afectan los dos, pero en este caso, la parte afectada en la relación con el Eterno no es Hashem. A Hashem no lo perjudicamos, Él sigue siendo Elohim, el Shaddai, el Elión, Él sigue siendo Riborón Shenolá, el amo y dueño del universo. Pero nosotros somos los perdedores, lo alegro. Por lo tanto, tenemos que reflexionar mucho en esto y pensar de que uno de los más graves, terribles errores es alejarse del pacto o tomarlo en poco. Piensa, reflexiona en ello y evalúa tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu relación con el Eterno? Si lo estás tomando en poco o realmente lo estás valorando como debe de ser. Si te estás enfriando, caliéntate. Si has dejado de orar, ora. Si has dejado de reunirte, reúnete. Si has dejado de estudiar con los maestros, estudia.
Si has dejado de obedecer, obedece, porque al final del día hay perdedores o ganadores. Tú decides de qué lado estarás. Shabbat Shalom.